¿Dónde estabas? Llevo horas esperándote. Tribunales, ¿qué te pasa? No encuentro a Patricia. ¿Cómo que no la encuentras? No sé, no me contestaba el teléfono, fui a su casa, estaba todo cerrado, no. Hace días que no hablamos. Me enojé con ella, me desesperé. La señora Rojo no quiere hablar conmigo, no me quiere recibir y no puedo dejar de pensar en lo que dijo. ¿Quién? ¿Tu bruja esa? No debí dejarla sola. No estaba sola. Él estaba ahí. ¿Tú lo llevaste? No, ella lo invitó. A ver si entiendo. Yo no puedo ver a mi mujer, pero el arrimado ese puede entrar y salir a sus anchas de su casa. ¿A ti te parece bien? No me parece bien para nada, pero tampoco pude evitarlo. Por favor. Son amigos, Ricardo. Amigos. Sí, ella siempre ha estado sola y es lógico que buscar a alguien con quien hablar. Y si Jaime está ahí y la trata Tú sabes bien, pues, exactamente lo que quiere Jaime con ella. ¡Bravo! Pues de esta manera exactamente se detona lo que son almas perdidas. Tenemos a Diego Cooper y a Maya Blas. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Capital 21 el día de hoy. Pues háblenos sobre estas almas perdidas. ¿De qué estamos hablando con almas perdidas? ¿De qué estamos hablando? Pues es una historia de una pérdida. Básicamente se habla sobre una pérdida, sobre el duelo, sobre cómo cada quien lo puede sobrellevar o intenta sobrellevarlo. Y además tiene tintes paranormales. Entonces está padre. Diego, a ver, cuéntanos las características de tu personaje dentro de Almas Perdidas. Pues mi personaje es una persona muy cuadrada, muy estructurada y no cree absolutamente ni en fantasmas, ni en nada sobrenatural, ni nada de eso. Pero todo comienza cuando él y su esposa pierden a su único hijo en un viaje que acaban de tener. Ahí empezamos. Entonces, evidentemente ellos se separan y ella empieza a buscar respuestas por aquí, por allá. No tiene sentido la vida, pero encuentra de pronto una casa que le habla y empieza a buscar también respuestas por ahí. Entonces ella sí empieza a meterse en el mundo sobrenatural, mientras mi personaje se detiene absolutamente al respecto. Amaya, ¿el tuyo cómo es? Mi personaje es la hermana del personaje de Diego, de Ricardo, y la mejor amiga de su esposa, que yo soy quien los presenta, ¿no? De jóvenes. Y básicamente soy la que recibe todo, ¿no? A mí vienen y me cuentan todo y entonces soy la que anda intentando como arreglar las cosas y un poco, sí, la que recibe pues todas las malas vibras y tiene que andar ahí solucionando. Y básicamente soy la que sí cree, ¿no? En esta familia es la que sí cree en fantasmas, en cuestiones paranormales, sí cree que hay presencias por ahí del más allá, entonces intenta solucionarlo y traer a alguien que pueda ayudar. Esa relación interna que llevan ahí a raíz de esta pérdida, como dicen, es pues un duelo insuperable que los lleva pues a pensar en tantas tragedias, en tantas desgracias, porque pues es algo que ya no se puede recuperar. No, o sea, justo hay una frase de no existe una palabra para definir cuando pierdes un hijo. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿No? O sea, pierdes un hijo y no sé, me imagino que es lo más terrible. O sea, yo no he perdido un hijo, pero ha de ser, no sé, por eso es esta cuestión de cómo lo enfrenta cada quien. Cada quien es un mundo y cada quien sabe cómo enfrentarlo y eso es lo que cuestionamos un poquito aquí y también cuestionamos si existen o no los fantasmas, si estas personas que se van, a veces no se van del todo, no se sabe, bueno, no sé, tú qué creas, si existen los fantasmas, no existen, las almas Tendremos se que ir aquí. a descubrirlo, exactamente. Hay que ir a descubrirlo, ¿En qué ¿no? teatros se están presentando y qué días? Estamos en el Foro Lucerna todos los miércoles hasta el 27 de diciembre a las 8:30 de la noche. Pues les agradezco en el alma, muchas gracias, Muchas Amaya, un gracias. verdadero placer. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Gracias a ti. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Alejandra.